Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Astrología Esotérica para la vida diaria. Es un honor tenerlos aquí de nuevo. Vamos con nuestro quinto episodio del día de hoy, donde hablaremos de Venus, el arquetipo astrológico. Y el tema del día de hoy es cómo evitar que las cosas cambien. Pues bien, todos nuestros episodios han estado anteriormente inspirados en esta naturaleza del cambio y viendo que nuestra psicología tiene culturalmente una cercanía que rechaza de antemano el cambio, y hemos querido a través de otras herramientas como la astrología esotérica o el tarot simbólico o las antiguas enseñanzas que impartían las escuelas esotéricas, acercarnos a una perspectiva diferente del cambio. No podemos dejar atrás a uno de los arquetipos más importantes desde la astrología, que tiene que ver con el planeta Venus. Así que hablemos de esta diosa de la belleza y de lo hermoso, de lo sensual, de lo femenino. Venus es, de hecho, después del Sol y la Luna, el planeta más brillante en el cielo, y los antiguos la veían como un lucero. Esta, esta luz que ella podía reflejar en el cielo nocturno les permitía a los antiguos conectarse con ese aspecto luminoso, que si bien podía ser cercano con el sol y cercano con la luna, tenía algo misterioso y cautivador en la distancia que lo proyectaba Venus. Venus es un planeta que fácilmente se puede ver en el cielo en la noche, y además ella tiene un recorrido bastante singular. Durante un tiempo del año se va a ver hacia el oriente en el amanecer, justamente antes de que salga el sol, y en algunos momentos del año se va a ver en el atardecer, em, justamente después de que salga el sol. Venus, además, desde la visión de la Tierra, siempre está muy cerquita al sol, es decir, que por eso desde nuestras observaciones es importante esperar a que el sol o se oculte o verla antes de que el sol salga, porque la luz y el brillo del sol lo que hacen es opacar a Venus. Pero no hay tal cosa como a las 12 de la noche ver a Venus en el cenit del cielo. Eso no sucede, porque Venus siempre está muy abrazada o muy circundada de dos planetas que en astrología representarían el Sol, considerado uno de los más importantes, un planeta importante, y el otro sería Mercurio, que también está siempre muy cercano al Sol. Así que cuando los antiguos veían a Venus, veían esta luz conmovedora, ya sea en algunos momentos hacia el atardecer y en otros momentos hacia el amanecer, pero siempre muy cercana a la luz del sol. Esto indicaba su gran poder asociativo y simbólico, que tenía que ver con el poder de la conciencia. Cuando salía por el amanecer, era como si ella estuviera anunciando que la luz y que la claridad de un nuevo día iba a llegar. Ella era la que anunciaba, pronosticaba, era como un oráculo especial que nos mostraba que la luz de un nuevo día podía surgir, y esto representaba de alguna manera la esperanza. Así que Venus está muy familiarizada también con estos símbolos: el amanecer, la esperanza, la fe de que un nuevo día va a llegar, la luz de que pronto llegará la claridad, el mensaje que anuncia algo que se va a dar en el futuro. Entonces, lo primero que hacía era Venus salir por el amanecer, justo antes del amanecer, hacia el oriente, indicando como esa estrella de la buena fortuna, indicando también que las cosas iban a cambiar, que podían ser días más luminosos. Pero también la otra cara de Venus tenía que ver con este cierre, con este final del ciclo. Una vez que el día y la luz se acaban y el sol se oculta, Venus entonces empieza a ser esta estrella fulgurante que nos anuncia qué fue lo que quedó después del día. Es decir, que por un lado vamos a utilizar a Venus como el indicador que nos va a abrir a lo nuevo, y también vamos a utilizar a Venus como la clausura o como el final de ciertas circunstancias que vamos a vivir. Venus en la simbología representa eso que es bello, eso que además es incorruptible por lo hermoso que puede llegar a ser. Estaba representada en la mitología como estas diosas
supremamente fértiles, hermosas, muy sensuales y que desplegaban de sí toda la feminidad, porque lo femenino representa justamente eso, la capacidad creativa, fértil, abundante de crear, la capacidad de crecer, la capacidad de atraer lo bello. La sensualidad de lo femenino es lo que naturalmente atrae, o sea, podemos hablar de Venus en símbolo como una flor. Esta flor lo que hace es abrirse en su extrema belleza, en su extrema esencia, inundar su alrededor con su maravilloso perfume y atraer justamente la abeja o el insecto que justamente le va a ayudar a reproducirse. Así que esto es lo que tiene Venus, una sensualidad, una belleza que conmueve y que naturalmente atrae. La fuerza típica de Venus tiene que ver con el poder que tanto ustedes como yo podemos crear para poder atraer en nuestra vida. Y lo atraemos a través de la suavidad, de la sensualidad, de la belleza. Por supuesto, para esto, antes hemos tenido que trabajar con algo muy importante que tiene que ver con nuestras emociones básicas. Estas emociones básicas que nos están diciendo qué es lo que necesitamos, qué es lo básico que se necesita para estar bien, es lo primero que tenemos que atender si queremos dejarnos conmover por lo bello. Esto es sencillo. Si tú tienes problemas, mm, ya sea financieros o problemas para sacar adelante tu carrera o problemas, por ejemplo, con tu relación de pareja o problemas contigo mismo emocionalmente, como la depresión o como la frustración o problemas de baja autoestima o cosas que nos llevan realmente a encontrarnos con emociones bastante complejas internamente, no tenemos energía realmente para alzar la mirada y conmovernos con lo bello. Lo bello, además, habla de una naturaleza que es muy interna, es decir, algunos seres están de alguna forma calificados para poder ver lo bello y otros no. Y no se trata tanto de qué tienen los otros que no tengan, no tenga yo o que no tengan los demás. Es más que si nuestra atención está en aspectos muy básicos de la naturaleza emocional, no nos queda este espacio energético para podernos conmover con lo bello y conmovernos con los aspectos venusinos. Pero siempre que vean al cielo y vean este lucero que es Venus, les va a recordar estos aspectos de lo más sutil. Entonces, con Venus estamos hablando de emociones sutiles. Para esto, antes hay que trabajar las emociones densas. Y esto nos cuesta porque nos gustaría, como filósofos o esotéricos o como espirituales, quedarnos solamente con las emociones bellas. Pero no, hay que aprender antes, hay que poner límites, hay que aprender a canalizar las emociones como la rabia, la tristeza, el enojo, el miedo. Hay que aprender a escuchar muchas cosas que no hemos escuchado anteriormente porque le tenemos miedo a lo que las emociones nos están contando y sobre todo a las decisiones que tenemos que tomar cuando empezamos a escuchar esta voz interior, que es realmente íntima. Pero ese es justamente el inicio, poder conectar con las emociones. En otro podcast hablaremos de estas emociones básicas y de cómo cada uno se conecta a través de sus emociones de manera diferente. Algunos se encerrarán y se meterán demasiado en su emoción, otros tratarán de reprimirlas, de anularlas y se sentirán realmente incómodos sintiendo la emoción. Otros, de hecho, pensarán sus emociones antes de sentirlas y otros, de hecho, buscarán con la acción y con la ocupación entretenerse para no sentir lo que están sintiendo. De eso hablaremos en otro momento. Pero una vez este reto ha pasado, empezamos a conectar con Venus. Y Venus es justamente eso, la esperanza de que pueda haber algo diferente. Así que estas emociones que conectan con Venus tienen que ver con en las emociones sutiles, tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la belleza, la sensualidad, la armonía, tiene que ver con el agradecimiento, tiene que ver con la plenitud, la satisfacción. Y en sí mismo, Venus nos da una sensación profunda de satisfacción. De hecho, no está poniendo esa satisfacción externamente como lo haría una emoción básica, es decir,
si tengo plata, si tengo una pareja, si tengo esta carrera o si tengo este título, si me dan esta beca o si viajo, voy a sentirme tranquilo, sino que en realidad Venus tiene que ver con dejarse conmover por ese brillo peculiar o con esa esperanza, ese anuncio, esa profecía o ese oráculo que nos está hablando de las nuevas cosas que vienen y realmente que nos está mostrando nuestro verdadero ser, que es lo que en otro podcast hablamos que era el sol. Así que Venus, en este aspecto de nuestra psicología, se conecta con algo muy importante que es la facultad de la imaginación. Para nosotros culturalmente conectarnos con la imaginación tiende a ser algo difícil. La catalogamos de fantasía, la catalogamos de algo irreal, pero de hecho la imaginación es una facultad psicológica que solamente se puede presentar en las personalidades que han trabajado sus emociones un poco más instintivas o un poco más básicas para llegar a acceder a, a estos aspectos más profundos de la psique que tienen que ver con la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación no atiende directamente la supervivencia. La imaginación es de alguna forma la promesa de algo que puede llegar a expresarse con una maravillosa radiación. Si el sol representa nuestra verdadera esencia, que de hecho desconocemos porque nosotros vivimos una vida de recordarnos y cuando entramos en contacto con nuestro sol empezamos a darnos cuenta de realmente quiénes somos, Venus, que es ese lucero que sale justamente antes de que salga el sol, anunciando que va a salir el sol, es decir, que esta imaginación, la facultad de la imaginación, es esta facultad psicológica en el que podemos llevar nuestra atención, nuestra concentración a aspectos más elevados de nosotros mismos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de conectarnos con la imaginación desde un lugar mucho más sano culturalmente y desde nuestras creencias básicas, básicamente podríamos reconocer que estas emociones serían muchísimo más fáciles y sobre todo gozosas de experimentar, porque la imaginación constantemente nos lleva a mundos mucho más maravillosos y armónicos de los que tenemos ahora. Nos lleva siempre a un futuro donde podemos estar mejor o nos lleva siempre a, em, a un aspecto de nosotros mismos mucho más grande. Curiosamente les cuento en este momento de mi vida me encuentro en un proceso de profunda transformación y estoy segura que muchos de ustedes también. Es lo que en este momento la vida nos está demandando, profundas y hondas transformaciones. Este podcast se está grabando hacia final del 2020, así que es obvio que hemos tenido un año bastante intenso en lo colectivo y en lo personal que nos ha empujado a crear una renovación total de cómo nos identificamos. En este punto, después de grandes procesos de cambio y de transformación, es que me empiezo a dar cuenta lo muy convencida que estaba de un aspecto de mí y cómo ese convencimiento me alejaba de la posibilidad de experimentar otros aspectos que de hecho hacen parte también de mí. Así que cuando empecé a quitarme todas estas etiquetas que no son fáciles porque han sido de muchas maneras la forma en que me he venido presentando ante los demás, y con esto me refiero a absolutamente todo, desde mi vida más básica, desde producir lo económico, el trabajo que comparto con ustedes, o desde mi vida familiar o mi vida sentimental, y también desde mi vida espiritual, porque influye absolutamente todo. Ahora, después de empezar a resquebrajear todo eso que estaba tan sostenido y fracturar estas estructuras rígidas, empieza a aparecer una luz, que podríamos decir es la luz de ese lucero de el amanecer que tiene que ver con Venus saliendo hacia el oriente. Y hay algo muy profundo que de hecho no es racional, es muy emocional, que tiene que ver con yo soy mucho más que esto. Vivimos entonces estos espacios de duelo, de ruptura, donde es ácido, es doloroso, es
es terriblemente fuerte reconocer que muchas de las cosas con las que nos sentíamos muy cómodos o en las que nos escampábamos empiezan a romperse para dar fuente de vida a otras cosas. Pero justamente hay algo muy interno que brilla además muy fuerte y que empieza a anunciarnos a través de la emoción que hay mucho más. De pronto lo han sentido ya o de pronto están a punto de sentirlo, pero es una sensación que va mucho más allá del convencimiento racional. Es una emoción que te deja en silencio. Es una emoción que te aleja de la negatividad, del pesimismo o incluso del mismo miedo a la reestructuración. Hay algo más. Hay algo más y ese algo más es mucho más grande de lo que hemos tenido, lo que hemos vivido anteriormente. Y esto es justamente lo que alimenta la capacidad de poder dar a luz nuevos aspectos de nuestra radiancia o de nuestro sol que representa nuestro aspecto más interno. Eso justamente es Venus. Así que en el podcast del día de hoy, la pregunta es, ¿cómo evitar que las cosas cambien? Bueno, aquí llegamos a un punto esencial. El asunto es que gracias a esa voz que es muy interior y que nace a través de una emoción que es mucho más sublime y que en la medida en que nosotros le pudiéramos dar más atención o más energía a eso que nosotros todavía no hemos manifestado y que no hemos experimentado como una realidad concreta, sino que tan solo es una emoción profunda de nuestro ser más interior, en la medida en que pudiéramos darle el valor que realmente tiene, podríamos entender que el cambio no sucede solamente afuera, que en realidad el cambio sucede adentro. Cuando nosotros empezamos a conectarnos conscientemente con estas luceros que nos empiezan a dar este principio de imaginación, que nos empiezan a abrir a la posibilidad de ser más amplios y más grandes, empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que ya no podemos conectar de la misma manera. Y tiene que ver con ese simple y pequeño detalle. Un convencimiento interno que cambia. Ya no creo ser la persona que solía ser. Y hay algo dentro de mí muy fuerte, pero a la vez sutil, que se manifiesta trayendo a la vida otro aspecto de mí. En el momento en que tú y yo nos empezamos a imaginar diferente, todo empieza a cambiar. Y esto me parece interesante decirlo en todos estos contextos donde hemos hablado justamente del cambio, porque creemos que el cambio en sí es negativo, creemos que hay que huirle al cambio, hay que evitar la transformación o la renovación, hay que evitar que nuestra relación cambie, que los vínculos cambien, que dejemos de ser esas personas que solíamos ser. Y en realidad, evitar esto es evitar nuestro propio crecimiento y evitar nuestra propia expansión. Pero también lo segundo que conectamos con los periodos de transformación hondos y de cambio es que algo hemos hecho mal o que simplemente el cambio se nos impone a nosotros de manera agresiva. Nunca conectamos con la posibilidad de que adentro, muy adentro, todo ha cambiado. Y como adentro, muy adentro, todo ha cambiado, en el afuera todo empieza a caerse en mil pedazos, creyendo entonces que nos hemos equivocado mucho o que estamos en el peor de de los momentos de nuestra vida. Olvidamos que el factor realmente creativo tiene que ver con el aspecto de la imaginación. Así que de la imaginación no nos han dicho mucho, ni en la escuela, ni en nuestra familia, no nos han hablado mucho en una carrera universitaria acerca del poder psicológico que tiene esta facultad de la imaginación. Imaginarse no es solamente fantasear una serie de visiones, es realmente conectar desde la emoción con aspectos más internos, pero me atrevería a decir más verdaderos de nosotros mismos. Es decir, que si esto es realmente lo que produce el cambio, ya sabemos por qué inconscientemente nos vamos alejando de reconocer lo que deseamos o de reconocer nuestras verdaderas imágenes mentales. Porque una vez asumimos que eso es lo que en el fondo deseamos, nos lleva a una inmensa transformación. Ya no podemos decidir lo mismo, ya no podemos entablar las mismas conversaciones, ya no podemos ver
con los mismos ojos a las mismas personas o a las mismas rutinas o a la misma cotidianidad. Es justamente aquí donde entra nuestra dificultad para conectarnos con ese aspecto bello, armónico, sensual y seductor que representa el planeta de Venus o de la imaginación en nuestra psicología. Nos negamos realmente a conectar con estas emociones poderosas que nos están anunciando que ha llegado el momento de dar a luz otro tipo de realidad internamente. Claro, porque una cosa es desearme así, más grande, más amplia, más abundante, más bella, pero otra cosa es llegar a tomar las decisiones que me van a permitir experimentar en una realidad concreta esa imagen mental, donde tenga que aprender a decir lo que realmente pasa conmigo, realmente aprender a decir lo que quiero, a priorizar justamente mis deseos, a poner límites de pronto, a expresar que ha estado mal, a dejar relaciones y vínculos que no me están aportando para esa grandeza, eh, a replantearme si quiero dedicarle toda esta energía a este trabajo o a lo que me demanda sostener este tipo de proyectos o sostener, por ejemplo, este tipo de expectativas o de deber ser. Todo esto involucra una serie de cambios estructurales muy poderosos que muy pocos realmente se atreven a hacer y por eso podemos decir que el imaginar es realmente de valientes. Reconocer lo que queremos en el fondo solamente lo hace alguien valiente. Así que luego llega esta mente racional, súper estructurada, pero además muy bien educada, que empieza a negociar y a condicionar. Bueno, pero ¿cómo voy a dejar este empleo si es lo que me mantiene? ¿Cómo voy a dejar esta pareja si es mejor malo conocido que bueno por conocer? eh, ¿Cómo me voy a lanzar a este sueño que siempre he tenido? Em, Antes de incluso intentarlo o de validar, de hecho, nuestros deseos, empezamos a poner unas excusas que racionalmente simplemente nos hacen ver lo poco práctico o poco fáctico que puede llegar a ser reconocer nuestros verdaderos deseos. Eso nos sigue manteniendo en el status quo. Podríamos decir entonces que las explicaciones racionales y la lógica no son más que una serie de eventos comprobados del pasado que empiezan a crear mi propia realidad. Pero nunca es creativo. Venus tiene que ver con esta fertilidad. Desde la antigüedad ha sido una de las diosas más importantes. En la antigua Sumeria, que fue de hecho el primer asentamiento de civilización humana que se conoce por ahora en la historia, justamente hacia el sur de la Mesopotamia, desencadenando o desembocando un poco en el Golfo Pérsico, ahí en ese asentamiento encontramos una de las primeras civilizaciones humanas que tenían una diosa muy importante llamada Inanna. Esta diosa era una diosa de la abundancia, era la actual Venus o Afrodita de la mitología griega. Inanna en ese momento fue absolutamente importante para esa civilización porque después de una serie de eventos y de circunstancias, la población, de hecho, por estar en un terreno tan difícil para la vida humana, disminuyó su porcentaje de natalidad. Así que desarrollaron uno de los primeros dioses, que era un dios que de alguna forma organizaba y estructuraba a los humanos para crear de por sí una construcción de civilización. Pero luego, una de las diosas más importantes dentro de esta cultura tenía que ver con la diosa de la abundancia, pero representaba mucho más, era la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad, la diosa del sexo, era la diosa de la procreación, era la diosa que protegía en el alumbramiento, en los nacimientos, que protegía a las mujeres, porque en un momento muy clave de la historia, después de arrasar contra muchas vidas, la mayoría de los humanos morían a muy cortas edades y en ese momento llega este Dios como una manera de cambiar
el inconsciente colectivo y abrirnos a la posibilidad de la importancia de la fertilidad. Posteriormente, esta diosa sumeria viaja hacia el norte de Mesopotamia y se transforma en la diosa Acadia, que posteriormente se va a convertir en una diosa muy importante, que es la diosa Ishtar, la diosa de las 8 puntas, y que posteriormente se va a convertir en Esther en la tradición hebrea y posteriormente en Afrodita, la diosa que nace de la espuma del mar, que se multiplica muy fácilmente en la mitología griega y posteriormente pasaría a ser la misma Venus en la mitología romana. Estas diosas han estado por doquier. También se encuentra desde Egipto con la fertilidad de la madre que tiene que ver con Hathor, curiosamente, una diosa con vaca toro, con vaca, con cabeza vaca, perdón, y en esta cabeza vaca ella se veía de esa manera abundante, rozagante. Piensen mucho en el contacto esotérico que hay entre la leche materna y la vida, ¿no? Por algo nuestra galaxia se llama Vía Láctea, es la vía que nos da justamente la vida. Y está conectada con muchos simbolismos dadores de vida. Esto es Venus, la regente de Tauro. Y Tauro es este símbolo de la ganadería, es el símbolo de la vaca, es el símbolo del amor, de la pasividad, de la ternura, de la entrega, de la abundancia, de la riqueza. Todo esto es justamente Venus. Nuestra imaginación no es más que nuestra facultad psicológica para conectarnos con la abundancia de nuestro propio ser, con la apertura, con la ampliación y con la capacidad de disfrutar quienes realmente em, somos en el fondo, pero que hemos olvidado que somos por estar disfrazados de una serie de revestimentos que nos alejan justamente de esa esencia, pero que desde lo racional certifican que somos seres responsables. Claro, es un proceso. En el momento de imaginar, esto va a implicar de mí muchas cosas en el cotidiano. Tendré que labrarme y perseverar y ser constante y construirme y acceder a través de la concentración a eso que me imagino. Pero lo primero siempre será imaginar. Por eso, los antiguos esoteristas y los que han sido nuestros maestros más importantes en el camino nos han enseñado que, de hecho, la imaginación es la madre del mundo y que todo ha sido creado a través de la fertilidad profunda de esta imaginación. Esto es importante porque, de hecho, evitar que las cosas cambien es evitar crecer, es evitar imaginarnos expansivos y es evitar desear algo mejor para nosotros. En el momento en que tú y yo nos conectamos profundamente con lo que deseamos, todo empieza a cambiar. Pero vale la pena empezar a trabajar una transformación diferente, un acercamiento a el cambio de manera distinta para realmente conectar con lo que nosotros en esencia vinimos a dar. Así que ya saben, la próxima vez que vean a Venus en el cielo, recuerden todo lo que anuncia como una promesa, sus deseos y la imaginación. Recuerden que todos los miércoles, a través de las plataformas como YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, conectamos con todos estos saberes ancestrales y esotéricos para ayudarnos en nuestro día a día a través de este podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Encontrarán mucha más información en www.astronovas.com, desde el curso de astrología gratis que ustedes pueden hacer ya para aprender las 10 principales herramientas de su conciencia y desde también la formación astrológica completa. Ahí encontrarán toda la información que puedan necesitar y por supuesto mucho más contenido gratis para llenarse de astrología todos los días. Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más. Nos vemos todos los miércoles en nuevos episodios. Así que les deseo una excelente semana. Chao. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Astrología Esotérica para la Vida Diaria. Es un honor tenerlos aquí de nuevo. Vamos con nuestro quinto episodio del día de hoy, donde hablaremos de Venus, el arquetipo astrológico. Y el tema del día de hoy es cómo evitar que las cosas cambien. Pues bien,
Todos nuestros episodios han estado anteriormente inspirados en esta naturaleza del cambio y viendo que nuestra psicología